Los menonitas son una rama pacifista y trinitaria del movimiento cristiano anabaptista. Es como una expresión radical de la reforma, dice. Los anabatistas, los bautistas, los anglicanos, los luteranos, todos ellos son evangélicos, han salido de la reforma. ¿Sí? ¿Qué es la reforma? Dice? La reforma de Martín Lutero del año 1500. ¿Sí? De ahí han salido muchos grupos evangélicos y cada vez se han ido de repente haciendo su forma de culto. Algunos han quedado en la forma antigua de cómo se visten, de cómo ellos hacen su liturgia, su culto, ¿sí? Y ellos, particularmente los menonitas, son de su forma, su cultura es muy antigua. Digo antigua hace 100 años más o menos, ¿no? Así como la familia Ingal, no sé, bueno, digo familia Ingal, no sé si han escuchado familia Ingal, para empezar. Así es su forma de vida de ellos, del campo, ¿no? Salen a justo a vender, van y venden, pero y vienen. Algo así eran los esenios, para dejarme entender más o menos, para que lo puedan contextualizar a este tiempo, ¿sí? ¿Ok? Así eran más o menos los esenios. ¿Cuál es su creencia de los esenios? Bueno, eran judíos por empezar, ¿no? Creen que las almas son inmortales, creen que los justos son recompensados, envían ofrendas al templo, pero al mismo tiempo realizan sacrificios con ritos purificadores. Consideran conveniente el conservar la piel seca y vestir siempre de blanco. Los esenios, no los menonitas. Los menonitas de otra forma ya. Consideran que el aceite es contaminador. No renuevan la ropa ni el calzado hasta que están rotos o desgastados por el uso. ¿Sí? Ahora, por qué eran así ellos? ¿Por qué eran así ellos? Así usaban la misma ropa. Porque hacían votos de pobreza. Porque hacían votos de pobreza. ¿Qué va a hacer como las mujeres de este tiempo que abren su closet y tienen como 100 vestidos y dicen, no tengo nada que ponerme hoy día, no tengo nada que ponerme? No, ellos se ponían la misma ropa hasta que lo gastaban, hasta que se quedaba color ratón. Pero ellos así eran, ¿sí? Los esenios. ¿Por qué se estudia un poco de ellos? Porque se cree que Juan el Bautista, dicen algunos comentaristas, que Juan el Bautista fue un esenio, porque viene del desierto, ¿sí? Viene, su forma de vestirse era con pieles de camello, ¿no? Y su comida era muy sencilla, miel silvestre y comía langostas, una langosta comestible, ¿no? Entonces los esenios, ¿por qué resalta en este tiempo en el estudio? Porque se cree que Juan el Bautista fue un esenio. ¿Sí? Hermana Paula, ¿por qué estudiamos a los esenios? Porque se cree que Juan el Bautista era el genio. Hermana Ruth Flores, ¿por qué estudiamos a los esenios en este tiempo? ¿Por qué estudiamos a los esenios? Sí. Yo qué culpa tengo, va a decirle hermana Ruth. No, hermano Félix, sino que ahorita me estoy conectando porque ya terminé con los trabajos de mi hijo. Y de verdad, no le he prestado tanta atención, hermano Félix. Claro, yo acá hablando y usted no me presta atención. No, hermano, no, sino que con mi hijo, con sus trabajos que le dejan, hermano, tengo que estar ahí. Ya se lo envié y ya me he venido por acá, por un lado, así, donde hay señal para poder seguir con mis clases con usted, hermano Félix. Ya, hermano, le perdono y no vuelvo a pasar. Oye, ¿qué pasó? ¿Quién es eso? Ahí hay una parte ahí de Josefo, del libro de Antigüedades, habla un poco también ahí acerca de, sí, de las creencias de ellos, ¿ok? Ahora vamos a estudiar los fariseos. ¿Por qué los fariseos eran tan feos?
Los fariseos, como los esenios, se derivaban del grupo Asideus, muy estricta de la época asmonea. Quizás durante el reino del rey Asmoneo, Juan Arco, en el año 134 al año 104 antes de Cristo. Fue un grupo originalmente que participó estrechamente con las políticas de cambio, el enfoque con respecto a los asuntos de pureza ritual, la observancia radical del sábado y la enseñanza de la ley. Se cree que hubo en promedio de 6,000 participantes antes del año 70 después de Cristo. Esos fueron los fariseos. Ven una imagen ahí. Los fariseos están acusándolo a Jesús. ¿Sí? Lo están acusando. Ese era parte de su forma de ser de los fariseos. Acusando y juzgando. En la actualidad ya no hay fariseos propiamente de ese grupo, pero ha quedado su forma de ser. Y en la actualidad hay fariseos también, pero en cuanto a su forma de ser, no en cuanto a que pertenezcan a ese grupo. ¿Quiénes eran los fariseos? Grupo religioso caracterizado por su estricta observancia de la ley. El nombre de fariseo tiene un doble significado. Significa los santos o los separados, gente religiosa y piadosa. En el Nuevo Testamento los fariseos son presentados como hipócritas. Jesús le dijo así, ¿no? Jesús los trató así, Jesús, fariseos hipócritas. Bien, bien dulce Jesús para tratar a los fariseos, ¿no? Bien suave Jesús. Los fariseos se preocupan mucho por cumplir todas las leyes y tradiciones religiosas. También en que los otros la cumplan. Para ellos lo más importante en su relación con Dios es la ley. Son legalistas, pues ellos mismos habían añadido muchas leyes y tradiciones a la ley. Eran ritualistas, se preocupaban mucho de las acciones obligatorias que para acercarse con pureza a Dios, la oración, al templo, los actos del culto. Eran ritualistas, se preocupaban mucho de las acciones obligatorias para acercarse con pureza y a Dios, la oración, el templo y los actos. A ver, en resumen, ¿qué me puede decir, hermana Jessie, a lo que usted ha entendido ahorita? ¿Qué entiende por los fariseos, de acuerdo al tema que estamos compartiendo? Bueno, eran legalistas y prácticamente, si uno se pone a ver, eran personas que imponían las leyes, ¿no? De Dios, los mandamientos, pero muchos de ellos no los ponían en práctica. Ellos querían que todo lo demás hagan todo bien, pero ellos no daban un buen ejemplo de los mandamientos y cómo debe ser un hijo de Dios y los mandamientos de Dios, ¿no? Lo que dice la palabra. Básicamente, eran como que mucho, bueno, hagan esto, cumplan esto, pero ellos no cumplían a rajatabla como querían que los demás también lo hicieran. Y bueno, eso, un pequeño resumen. Está bien. Recuerden que los fariseos era su característica, observaban la ley y, como dice la última parte aquí, se preocupaba mucho de las acciones para la pureza. O sea, la pureza de ellos estaba basada en acciones, ¿sí? Ellos mismos habían añadido, ¿sí? Ellos mismos habían añadido y ellos mismos, acá dicen, Pastor, dime. la pureza de ellos, sí. ¿Qué seguía ahí? La pureza de ellos estaba basada en rituales, o sea, yo soy limpio de manos si me lavo las manos hasta como tipo COVID, ¿no? Acá. Era todo como muy externo, ¿no? Basaba mucho en lo externo, más que lo interno. Uno de los últimos mensajes que escuché hace poco de Goebbels me gustó porque usó mucha historia y mucho contexto. Justo habló de los fariseos. Me gustó esa parte cuando él habla que en aquellos tiempos la palabra hipócrita era atribuida a los actores. Era atribuida a gente que tenía para aquel tiempo los actores eran considerados gente hipócrita, gente que tenía una doble vida. Esto es En el teatro, una prédica de Dante Gebel, ¿no?
en el teatro era una cosa y en casa era otra, pero era su profesión ser actores, solo que en aquellos tiempos era mal visto ser actor. Para aquellos tiempos, hoy actores renombrados, ¿no? Pero era mal visto. Entonces Jesús los compara a los fariseos y le dicen, ustedes son hipócritas porque ustedes tienen una doble vida, ¿sí? Por, ante la gente, uy, hermanito, hermanita, ¿cómo está, varón? Y en casa, la pregunta es, en la actualidad, ¿quiénes serán fariseos o fariseas? Las personas que no andan conforme a la palabra de Dios, hermano, que en su casa son uno y fuera son otro. Está más claro que el agua. Los cristianos mediocres. ¿Y qué es un cristiano mediocre, según tu apreciación, mi estimado Leonardo? Leonardo del Paso. Mano Feli, no sé que si mi punto de vista, lo que dije, ¿no? Sobre, o sea, de la... Bien, hermana. Sobre, claro, ¿no? Porque es verdad, hermano, es verdad. Y a veces sinceramente, es difícil porque uno cuando entra a la presencia de Dios es algo hermoso, es diferente, hermano, y lidiar en nuestro hogar, nuestra familia, nuestro carácter, en nuestro hogar cuando tu pareja no es cristiano o la familia donde tú estás rodando es cristiano, hermano, cuesta bastante, hermano, cuesta bastante, y es ahí donde vemos nosotros tratar de imitar a Cristo, tratar no ser imitadores de Cristo, porque eso es lo que Él quiere, hermano. Y yo le digo en ese enfoque, ¿no? Porque se ve tantas cosas, hermano, y a lo que me doy cuenta y yo puedo entender es eso. Por eso que dice sepulcros blanqueados y tantas cosas más, que es bien duro, es dura esa palabra, es dura, pero es la realidad, hermano. Hermana Rudy, ¿qué significa sepulcros blanqueados? Sepulcros blanqueados, a lo que yo entiendo, a mi manera mío, ¿no? Que hay un sepulcro, pero que no hay nada, que está vacío, que no hay nada, a mi parecer mío, ¿no? Y si de repente no es así, usted explíqueme, hermano pastor. Sí, Sepulcro. Justo con ese mensaje de Miguel que ha sido muy, muy contextual. Sepulcro blanqueado, no sé, ¿tú has visitado el cementerio aquí en Chimbote, el Divino Maestro? ¿Has visitado? Sí, sí he ido. Ahí hay nichos, hay tumbas muy bonitas, ¿no? Muy Sí. lindas. Está con su mayólica, con su enchapado, una puerta, está brillando. Todo. Da ganas de vivir allí, da ganas de meterse a vivir ahí en un apartamento. Muy bonito por fuera, muy bonito por fuera, y adentro está alguien muerto. Y así a veces damos esa apariencia por fuera, pero entonces a eso se refiere sepulcro blanqueado, algo por fuera muy lindo, muy bello, pero por dentro está todo muerto. En aquellos tiempos, o sea, que muestra una actitud que no es correcta. En esos tiempos los pintaban a los sepulcros, los pintaban de blanco. Ese era lo más bonito que había de pintar. Hoy se les arregla de diferente forma, ¿no? Hoy lo hacen pero no, me imagino que Argentina debe ser igual. Bonitos nichos, pero son como una casa en miniatura chica, pero re lindo, re bonitos, ¿sí? Pero el punto es que adentro habita alguien que está muerto. Y Jesús dijo eso, ¿no? Ustedes por fuera se disfrazan, por fuera a los fariseos, por fuera se pintan, por fuera se arreglan, o se maquillan, o se tapan hasta acá, o se tapan hasta acá, como los menonitas. Los menonitas, por ejemplo, ellos no descubren nada de que la hermana Paula está enseñando los brazos, por ejemplo, las botas de los menonitas, ¿no? La hermana Ruth está bien tapada. O sea, el punto es, para Jesús es, por fuera ustedes se arreglan. La hermana en Argentina está bien, ella se va a tapar, la hermana, ¿no? Ella se va a poner su chompa. En Perú la hermana Ruth está bien tapada. Si lo ven por ahí, es una sierva, es una tremenda sierva la hermana Ruth.
Jesús dijo, eso no es el punto. Jesús quería que sus discípulos no sean, que no estén abocados a lo externo, sino Jesús decía, porque si por fuera estás bien y adentro estás muerto, eres un sepulcro blanqueado. Y los fariseos de este tiempo son los cristianos evangélicos que por fuera todo está bien y por dentro estamos muertos. ¿Me deja entender? Entonces Jesús dice ahí en el texto que hay un texto ahí que está en el tema. Miren lo que dice Jesús en Lucas 11:42. Jesús dice, ay de vosotros los fariseos. Esa palabra hay, usted resáltelo ahí, esa palabra hay, porque esa palabra habla de juicio. Habla de que no están bien, habla de que tienen que cambiar esa forma. Esos hay. Son como una advertencia. Hay de vosotros fariseos que pagan el diezmo de la menta, de la ruda, de toda hortaliza y dejan de un lado la justicia y el amor a Dios. Esto era lo que había que practicar. El tema del diezmo, el tema de todo eso. Pero sin omitir aquello. O sea, sin dejar de amar a Dios, de amar a su prójimo. Hay de vosotros fariseos que aman el primer asiento en las sinagogas y que se saludan en las plazas. Mire, Jesús le decía las cosas de frente, en su cara pelada, como decíamos acá. Hay de vosotros, pues sois como sepulcros que no se ven, sobre los que andan los hombres sin saberlo. Uno de los legalistas le respondió, maestro, diciendo, estas cosas también nos injurias a nosotros. Y Jesús le dice, hay también de ustedes, los legalistas o fariseos, que imponen a los hombres cargas intolerables y vosotros o ustedes no las tocan ni con un solo dedo. O sea, esta palabra, ¿qué quería Jesús? Jesús quería que sus seguidores no sean como esa gente. No sean como esas personas. El cristianismo debe ser una de las religiones o una de los grupos religiosos transparentes, auténticos, ¿no? Reales, pero por ejemplo, uno no puede decir cómo se siente, uno vive en un mundo no sé si decir de cohibiciones, de apariencias, y por ejemplo, el pastor siempre tiene que estar bien, el pastor no puede estar mal, no puede decir que está mal, ¿sí? No puede. Hoy día en la oración de las 5 de la mañana. Félix, Sí. Dime. Es difícil en ese tiempo, bueno, es como que el fariseo se esconde bien, no se da a notar mucho porque parece una persona que está bien, que hasta puede mostrar frutos, ¿no? Pero el que lo reconoce es el esposo, la esposa, porque en la casa somos una cosa y en la iglesia somos mansos, humildes, hasta exageramos ya, ¿no? Como hacían los fariseos, pero como Jesús conocía el corazón de ellos, por eso los confrontaba de esa forma. Así que, bueno. ¿Soy Sí, farisea, Leo? tal cual. Hoy quien nos puede descubrir o quien nos puede tratar es el Espíritu Santo, nuestro corazón, ¿no? Que nos hace ver si estamos siendo hipócritas. Otro detalle de los fariseos es que ellos juzgaban, se la pasaban juzgando, ¿sí? Ve la hermana, ve cómo está. Por ejemplo, a la mujer que le encontraron el acto mismo del adulterio, lo trajeron a Jesús para que la apedree, ¿no? Para que sea él que tire la primera piedra. O sea, y bueno, no sé si acá la mayoría son nuevos digo 5 años más o menos, pero nuestra iglesia fue así. Nuestra iglesia hemos sido así y todavía tenemos rasgo de fariseos nosotros. Cuando alguien falla a Dios, lo primero que hacemos es, a mí, miren, yo he tenido muchos choques con algunas ovejas que me han dicho así, pastor, quiero contarle algo. Me han contado que a la hermana lo han visto saliendo de un hotel y que está con fulano de tal.
Le digo, gracias por la información, le voy a decir que tú me has dicho. No, 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 no le diga que yo le he dicho. No diga que yo le he dicho, no diga, no diga, no diga. Es fariseo, por ejemplo. Ese es el fariseo. Yo le digo, tú vienes acá, me traes tu chisme, me traes tu cuento y no quieres confrontar. Entonces mejor es callarte, le digo. Tienes miedo tú, le digo. ¿No? Ese es el fariseo. Venir y chismosear. ¿No? Entonces uno, si ve a alguien, la Biblia dice, ve y habla con tu hermano. Ve y dile, hermano, estás mal. ¿Cómo es posible que salgas de un hotel con fulana? Tú eres casado o no son casados, no sé. No, que entramos para orar. No me engañes, pues. Entonces, lo bíblico es eso. Lo correcto es eso. Pero en la Sí, iglesia... hermano Félix, a veces eso, yo a veces le digo, hermano, en cuanto a esas cosas, no sé, a veces trato, no sé, hermano, que mayormente, ¿por qué bastante se juzga bastante porque en lo somos que es fariseos. la vestimenta, hermano? Bastante, yo escucho, es algo que, por ejemplo, ¿no? Lo que usted nos acaba de decir, repito, nuestra hermanita Paula que estaba con su polito así. Yo en mi casa también cuando estoy, yo igual me pongo mis ropas, ¿no? Pero seguro si me ven así alguien, hermano, fuera, yo ya me salí ya. Y eso, y hermano, a mí cuando yo escucho a veces así, me duele, hermano, y a veces siento que cuando los escucho, siento que como que yo ya soy cómplice, me siento tan mal, hermano, me siento tan mal, digo Dios. Se cortó tu audio, se cortó tu audio. Lo has apagado tu audio. Ahorita lo has apagado tu audio, sin darte cuenta. Hermana, se apagó tu audio. Ruth, se apagó tu audio. No te escuchamos, Ruth. Parece que se ha congelado, se ha quedado así. Congelado, descongelado. Seguimos entonces, ya nos falta poquito. Entonces, los fariseos, como decía, eran un grupo, ¿no? Un grupo religioso, un grupo laico, o sea, religioso, parte de la sociedad. A diferencia de los esenios, no se salían de la sociedad a fin de formar un grupo exclusivo que esperaba la intervención apocalíptica de Dios. A diferencia de los celotes, a la gente resistente a Roma a levantarse contra las autoridades corruptas. Y a diferencia de los saduceos. A ver, espere. Ya. Les estaba diciendo. Y a diferencia de los saduceos, no colaboraban con Roma, ni tampoco participaban en la administración del país, ¿no? O sea, eran netamente religiosos, los fariseos. Comprometidos con la ley y las tradiciones, ambicionaban producir santidad y pureza ritual a lo largo de la tierra por medio de la observancia de ritos asociados solo con el templo. No eran sacerdotes ni tenían participación en el templo. El centro de su actividad era la sinagoga, ¿sí? Creían en la naturaleza sacerdotal de todo el pueblo y de toda la vida. Así que elaboraban reglas con la intención de mantener la santidad y pureza del pueblo de Dios en cada área de la vida cotidiana. Imagínense, miren, ellos no han pertenecido al grupo del sacerdocio. Imagínense que hubieran pertenecido al grupo del sacerdocio. Peor hubieran sido todavía, ¿no? Si solamente era un grupo religioso, pero no eran sacerdotes ni levitas, era un grupo celoso. ¿A quién se le conoce como fariseo en el Nuevo Testamento? ¿Quién fue fariseo de fariseos? Pablo. Pablo, ¿no? Pablo. Y Pablo cuando se convierte dice, yo tenía esto, tenía lo otro, era un maestro, era de esa línea, y todo eso lo tengo con tal de alcanzar a Cristo. O sea, Pablo entendió que Cristo fue el Cordero de Dios, que el sacrificio que él hizo en la cruz sirvió. Ya no necesitamos más de judaísmo en el sentido de rituales, ya no necesitamos más poner cargas.
Hoy por hoy el Evangelio no es por obligación, sino es por amor, es por devoción, se sirve por gratitud, ¿sí? Porque somos deudores de Él, porque somos esclavos, ya no porque te han atrapado a la mala, sino es porque quieres servirle con ese amor que Él pone en el corazón, ¿no? Entonces, interesante analizar un poquito el contexto religioso. Miren, y en medio de ese contexto religioso, estamos tratando solamente el tema religioso hoy día, en medio de ese contexto entra Jesús a la escena de la vida. Jesús comienza su ministerio en medio de saduceos, aristocráticos, ricos, judíos, ¿sí? Emparentados con el poder, teniendo el poder, pero al fin y al cabo religiosos, sacerdotes. Recuerden que el sumo sacerdote, Caifás, Anás, eran saduceos. Y estaba el otro grupo de los fariseos, ¿sí? Así, legalistas, poniendo carga, queriendo que se cumpla la ley a rajatabla. Ponían la ley sin misericordia, tenían la ley sin espíritu. Y a la vez también estaban los esenios, ¿no? Pero los que más estuvieron cerca de Jesús fueron los fariseos, ¿sí? Los que más estaban cerca de Jesús fueron los fariseos, porque buscaban tentarle y buscaban que él, como decimos acá, no sé cómo dicen allá, que toque el palito, que hacerle trampita a Jesús. Jesús, una vez le dijeron, Señor, cuando Jesús va y bota el templo, bota las mesas, y le dicen, ¿con qué autoridad tú haces eso? Y él le sale con otra pregunta. Si ellos eran inteligentes, Jesús pues era mucho más inteligente, ¿no? Entonces Jesús siempre tenía la respuesta antes, ¿no? Porque él sabía lo que cavilaban en su corazón, ¿no? Pero repito esto y concluyo esta parte. En medio de esa escena religiosa entra Jesús. Y eso que faltan los otros grupos, pero no eran religiosos propiamente, los herodianos, los celotes, eran más grupos socialistas o políticos, por así decirlo, los celotes, ¿no? Pero los religiosos eran estos tres grupos, propiamente dicho, estos tres grupos, los saduceos, los fariseos y los esenios. Entonces, imagínense Jesús llamar a un grupo de gente, formar su iglesia, formar su asamblea, formar su grupo. En medio, algunos han sido celotes, algunos han sido saduceos, algunos han sido fariseos, ¿sí? Y llamar y cambiarles la mentalidad, eso es un tremendo trabajo. Y cambiarles una mentalidad totalmente diferente, porque Jesús les enseñaba, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Ama a tus amigos y odia a tus enemigos. Y yo les digo, oren por sus enemigos. Eso es, pero todo un lavado de cerebro, todo un cambio de chip, todo un cambio de mente. Como Pablo dijo, renueven la mente por medio de la renovación, ¿no? Y no como la del mundo. Y Jesús todo el tiempo estaba enseñando, todo el tiempo decía, en el mundo el líder hará esto, le van a servir, pero en mi reino no, el líder va a servir. Así. En el mundo el que perdona si se merece o perdona si te lo piden. En mi reino no, en mi reino tú pides el perdón. Tú eres el ofendido y tú pides. Esto es pero una cosa de locos, como dice un actor peruano. Así que, bueno, gracias le doy a Dios, gracias por este tiempo, hermanas y hermanos.